Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar ya en la casa de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a empezar la escuela dominical en esta mañana. Pues vamos a empezar con una oración. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, Señor. Gracias por darnos un día más de vida. Podemos reunirnos en esta mañana, mi Dios. Todo lo hacemos en su precioso nombre, Señor. Pidiéndole, mi Dios, que usted nos bendiga, Señor. Sea con cada uno de nosotros, mi Dios. Siga hablando a cada uno de nosotros, mi Dios, por medio del estudio, mi Dios, de lo que es este enemigo tan grande que nos rodea, Señor. Le pedimos que usted nos cuide, nos siga protegiendo. Te pido por mis hermanos que ya están reunidos aquí en la iglesia y también por los que vienen en camino, Señor, que sea de gran bendición el estudio, Señor. Le damos las gracias, Padre. Nos ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a continuar, ¿verdad? Con el estudio, ¿verdad? De quién es uno de nuestros enemigos, ¿verdad? Ya sabemos que es el diablo. Y pues ahí tenemos los versículos, hermanos, claves, que es Primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y también tenemos Segunda de Corintios en el 2:11, nos dice ahí también, hermanos, es uno de los versículos también que ponemos como aquí para empezar. En el 2:11 nos dice, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Pues de esto vamos a seguir hablando, hermanos. Vamos a seguirle dando un repaso al estudio de la segunda parte. Y vamos a ir, hermanos, allí a mirar lo que nos enseña la palabra de Dios. Y podemos mirar, hermanos, cómo el enemigo nos manda, ¿verdad?, a alguien para que nos busque, para que saque de nosotros, hermanos, el coraje a veces el mismo diablo nos cuca para que nosotros caigamos, ¿verdad? Pero eso, hermanos, sabemos que son unas de las cosas que siempre van a estar allí y lo hemos venido mirando, que algunas de las veces, con permiso de Dios, podrá afligir físicamente, dice, a los cristianos. Y tenemos, hermanos, allí en lo que es el versículo 1 de 1:12 de Job. Y allí podemos mirar, hermanos, cómo el enemigo, ¿verdad? Ya hemos hablado también de esto, pero podemos mirar, hermanos, que, pues, como les decía, que el enemigo no duerme. Y el enemigo ahí está a la puerta. Pero nosotros tenemos un gran cuidado, hermanos, para no caer y no dejar que este enemigo nos ataque. Allí, hermanos, en Job 1:12, la palabra de Dios dice que dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente, dice, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y allí podemos mirar cómo pues el enemigo pudo atacar a este gran siervo, ¿verdad? Y de igual manera, pues el enemigo, hermanos, nos puede atacar a nosotros. Y también, hermanos, ahí en el 2, del 4 al 7, 2 del 4 al 7, ahí también nos habla de esto. Dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, hermanos. Como este enemigo, ¿verdad? Pues nos ataca diciéndole a Dios, ¿verdad? Blasfemias, cosas que no son.
Pero pues de esta manera, ¿verdad? Podemos mirar que sí, algunas veces, con el permiso de Dios, pues vamos a nosotros a tener esos ataques, ¿verdad? Porque, hermanos, muchas veces nosotros necesitamos que Dios use a este enemigo para que también nos dé un jaloncito de orejas de vez en cuando. Y es cuando nosotros, hermanos, pues caemos a veces en situaciones vergonzosas que Dios nos hace saber que debemos de tener cuidado y que debemos de entender que con Dios no se juega. Y Él nos manda un aviso. Dice que entonces en el 7:2-7, hermanos, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job, dice, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea que en todo su cuerpo, hermanos, tuvo un grande ataque de parte de este enemigo. Y ahí podemos, hermanos, ya nosotros mirar el gran sufrimiento que Job tuvo, ¿verdad? Por medio de este enemigo que, pues, hermanos, lamentablemente, pues así es. El diablo, hermanos, pudimos estar mirando que siempre nos está acusando con Dios. Y podemos mirar, hermanos, cómo muchas veces Él mismo nos enseña a los demás hermanos que muchas veces estamos bien, cómo podemos mirar a otros hermanos que andan mal. Y tristemente, hermanos, pues nosotros debemos de aprender mucho, hermanos, de saber, hermanos, que de Dios no nos vamos a burlar nunca y debemos de tener ese cuidado. Tenemos ahí, hermanos, otro versículo en 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Ahí dice la palabra de Dios, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, dice, de Satanás, que me abofetea, dice, para que no me enaltezca sobremanera, ¿verdad? Pues ahí podemos mirar también la aflicción grande de Pablo con este aguijón, ¿verdad? Pues se nos ha explicado un poco de más o menos qué se puede saber, ¿verdad? Que haya sido, pero es algo, hermanos, que Dios ha puesto allí en él. Dice, para que de una manera, dice, no se enaltezca sobremanera, dice. Y en verdad, hermanos, muchas veces podemos tener algunas dificultades y podemos a veces mirar cosas que están allí al frente, que pues le hemos orado a Dios, hermanos, mucho tiempo, muchas veces, pero sigue allí. Pudiera ser que sea algo que Dios está poniendo también para que nosotros, pues, hermanos, no nos pase lo mismo, ¿verdad? Que Dios nos ponga esas cosas para que no haya enaltecimiento sobre de nosotros. Debemos, pues, entonces muchas veces aprender a vivir a veces con un dolor, a veces con algo que está allí en nuestro cuerpo, pero aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que Pablo, pues él le pedía a Dios, ¿verdad? Que le quitara esto, pero Dios le dice que está allí. Dice, y en el 8 nos dice que respecto a lo cual 3 veces he rogado, dice, al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, allí está, hermanos, algo que nos enseña aquí, ¿verdad? Y también en el 10 nos dice: por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando yo soy débil, entonces
soy fuerte. Y miren, hermanos, este versículo, cómo nos habla a todos nosotros, nos enseña algo muy especial, algo grande, porque dice que, por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Esto es algo muy necesario para nosotros como cristianos, hermanos, que somos muchas veces de los que nos duele la cabeza y ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos servirle a Dios. Entonces, aquí, hermanos, por el amor a Cristo, debemos de nosotros gozarnos en esas debilidades, en esas cosas que se nos enfrentan a veces y que no nos dejan quererle servir a Dios como se debe, pero lo debemos de hacer, hermanos, por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Por Él debemos de hacer esas cosas que es necesario que las hagamos y que nos mantengamos firmes. Es por eso, hermanos, que muchas de las veces pudiera ser que Dios nos ponga esas cosas allí y que no nos dejan seguir hacia adelante, porque tenemos que perfeccionarnos en Él. Y las afrentas también, a veces tenemos esas necesidades tan importantes que son para nuestra vida, pero hermanos, ahí está, tenemos que nosotros aguantar, tenemos que sufrir y saber que pase lo que pase, Dios está con nosotros en todo momento y que Él nunca nos va a dejar, porque Dios, hermanos, pues Él es misericordioso y que aunque estemos muy enfermos, hermanos, debemos de saber y entender que Dios está allí con nosotros y que nosotros debemos de aceptarlo y solamente pedirle a Dios que todo se haga conforme a su voluntad, porque Él sabe por qué pasan las cosas, hermanos. Entonces vamos a tener dificultades, las vamos a tener persecuciones, también las vamos a tener, angustias y tantas cosas que van a llegar a nuestra vida, hermanos, aunque seamos unos cristianos, pero puede ser, hermanos, que por algo Dios mantiene algo en nuestra forma de vivir, en nuestro vivir, para que nosotros pues nos mantengamos firmes y no nos enaltezcamos, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que debemos nosotros entender de Dios es que va a haber persecución y aflicción. Dice, hermanos, imitemos a Dios, dice, imita a Dios para confundir. Esto está hablando, hermanos, de lo que es el enemigo, que hace las cosas, hermanos, muchas veces pareciendo que provienen de Dios, pero no lo es así. Es diferente las cosas que miramos y a veces se nos hacen fácil decir, oh, esto es de Dios, y muchas veces no. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque está como las doctrinas falsas, hermanos, pues nosotros sabemos, hermanos, que muchas de esas doctrinas pues no provienen de Dios, no son de Dios, y lo sabemos. Pero hay miles de gentes, hermanos, que están aceptando que allí está Dios con ellos, haciendo esas cosas que definitivamente no son. Segunda de Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, dice que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, definitivamente sí debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en todo esto. Entender que Dios, como yo les explicaba, ¿verdad?, la semana pasada, que Dios quiere que nosotros nos limpiemos y que aceptemos la exhortación, aunque a veces es muy duro, a veces tenemos predicaciones muy extremas, hermanos,
pero debemos de aceptarla. Es para edificación de nuestra vida espiritual y para crecer, hermanos, en la sana doctrina. Es de la única forma que vamos a estar bien. Dice que también presenta a otro espíritu, como nos dice ahí mismo en este versículo, hermanos. Dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. Estamos contentos, hermanos, porque sabemos que verdaderamente, hermanos, Dios nos ha traído al lugar adecuado. Porque sabemos que la doctrina que tenemos es algo que se puede sentir. Y que las cosas que no son se tienen que arreglar y se nos explica. Porque muchas veces estamos confundidos con ciertas cosas de la doctrina, entonces es importantísimo preguntar, hermanos, ¿por qué son las cosas? ¿Por qué es así? Entonces, para que se nos explique y salir de dudas. Y el no vivir, hermanos, así, de esta manera. Porque muchas de las veces, hermanos, confundimos las cosas y puede ser que esto pueda hacer que nos saque hasta de la misma iglesia. Como lo hemos estado mirando, hermanos, que personas de aquí, hermanos, por no haber ido a la persona adecuada y explicar o hablar algo, se han ido acumulando tantas barbaridades, tantas cosas en su ser, hasta que llegó el día que explotaron. Y lo peor que se ha hecho, hermanos, es venir y usar este lugar sagrado para desechar toda la artimaña, todo lo que ha venido metiendo Satanás. Venir y usar este púlpito, hermanos, para aventar todo ese veneno, no es. Eso es diabólico y no se acepta. No se debe de aceptar, hermanos, de ninguna manera. En ninguna, porque sabemos que tenemos la sana doctrina y que sabemos cómo se nos habla, cómo se nos explica. Entonces estamos abiertamente, hermanos, para cualquier pregunta, pero no acumular nada, hermanos, que el diablo le esté diciendo a uno, ay, guárdate esto, te vas guardando todas las cosas, hermanos, hasta que al último venimos explotando. Y todas esas cosas, hermanos, sabemos que no provienen de Dios, provienen de Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque le hemos dado cabida y hemos venido cayendo en él. Dice que también tiene otro evangelio, hermanos. Podemos mirar otro evangelio y miramos por diferentes evangelios, hermanos. Unos diciendo que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, otros hablando en lenguas, cosas que ya no, otros profetizando, otros haciéndolo millonario, diciéndole que se va a hacer millonario, puras mentiras, nunca se hace de millonario. Otros imitando que el Espíritu Santo está si usted se deja caer en el piso y se golpea. Otros dejándose que les escupan la cara, otros cacheteándolos. Bueno, tienen tantas barbaridades, hermanos, que ha metido este enemigo dentro de esas iglesias, hermanos. Pero son falsas, hermanos. No lo creemos y sabemos que no es cierto. Que el mismo vivo Satanás está rondando allí, hermanos. Y lo podemos decir abiertamente, hermanos, porque vemos testimonios de cómo mucha de esa gente vive. Entonces no podemos dar crédito, hermanos, a algo que no se está viviendo. Por eso, hermanos, es la importancia de el testimonio de nosotros como cristianos, que nosotros que tenemos la sana doctrina y que sabemos, hermanos, que estamos en la iglesia correcta, que estamos en la doctrina correcta, es muy importante mantener nuestro testimonio fiel, verdadero, y hablar lo que Dios ha hecho con nosotros, decir que Dios es grande, que Dios es poderoso. Yo les puedo decir aquí muchas veces, que jamás he vuelto a probar el alcohol y la droga.
porque Dios me compró y jamás me ha soltado. Pero tampoco le doy rienda suelta. Oh, no, pues ya Dios ya me quitó ese deseo del alcohol, ese deseo de la droga, pues ya estoy libre de todo eso, ya me voy a quedar así. No. Vivo el día a día pidiéndole a Dios que me dé fuerzas, que me dé poder para yo seguir hacia adelante, manteniéndome como estoy. Y si no lo hago así, hermanos, entonces el enemigo puede tomar ventaja. Pero por eso es la importancia de mantenernos, hermanos. Estemos, como nos dice la palabra de Dios, que si hay aflicciones, enfermedades, todo eso, tenemos que estar orándole a Dios. Estamos muy bien físicamente, económicamente, ok, tenemos que seguir el mismo ritmo, hermanos, no bajar la guardia, seguir orando, seguir pidiéndole a Dios, diciéndole a Dios, mi Dios, yo sé que no tengo ninguna necesidad ahorita, pero enséñame y ayúdame, porque en todo momento voy a necesitar de ti, nunca quiero que me vayas a dar una sueltita como se la dio a este personaje de Job, ¿verdad? Entonces le pedimos a Dios que Él nos mantenga firmes en todo momento, ¿verdad? Y no aceptamos ese otro evangelio, aunque muchas veces nos invitan, hermanos, pero no. A mí me invitan seguido allí, hermanos, que creo que son, no sé si de la luz del mundo o algo así, y yo les digo, pues definitivamente no tengo nada que ir a hacer con ustedes, porque estoy sirviendo en mi iglesia, estoy trabajando y yo no puedo aceptar ninguna invitación a ningún lugar. Y es algo, hermanos, que Dios me pone en mi ser para que yo pueda retirar a esa gente de invitarme. Y yo sí los invito, les digo que vengan para que conozcan la sana doctrina. Pero muchos no aceptan, hermanos, porque no quieren, hermanos, dejar eso. Y no es que seamos, hermanos, nosotros, como dijera, como ásperos o todo eso que se puede meter en esto, sino que nos sentimos orgullosos de quienes somos, porque verdaderamente, hermanos, el testimonio que Dios nos ha dado, pues es grande, y esto nos ayuda realmente, hermanos, a mantenernos firmes. Y así podemos, hermanos, nosotros mantenernos como Dios quiere, pero sí entendiendo, hermanos, que todas estas cosas que nos explica la palabra de Dios, pues ahí están, y muchos las están practicando, todas esas cosas que son vanas, que no sirven para nada. Dice que también, hermanos, tiene falsos apóstoles. Allí tenemos en el versículo 13, hermanos, 11-13 de Segunda de Corintios. Dice, porque estos falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos, dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí están los apóstoles, hermanos. Ellos sí andan en carros del año, ellos sí andan en aviones, ellos sí tienen sus tremendas mansiones, pero la gente, hermanos, que va a sus iglesias, tristemente, es mucha gente pobre, que están esperanzados a que un día van a tener esa mansión que ellos les están prometiendo, esos carros nuevos, y jamás van a llegar allí, hermanos. Y al que le llega muchas veces, hermanos, es por parte de Satanás para destrucción de ellos mismos. Dice que también tienen ministros falsos. Allí mismo en el 15, hermanos, dice, así que no es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, dice, será conforme a sus obras. Ellos según, hermanos, están en lo correcto, ellos según están predicando la verdad, pero no. Sus obras nos enseñan algo muy diferente. Siempre, hermanos, siempre trata de sacar ventaja y eso
lo miramos muy seguido también. Allí, hermanos, en el versículo, segunda de Corintios 2:11, segunda de Corintios 2:11, vamos a mirar qué nos dice ahí. Pues el que estamos leyendo, que dice que para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y también, hermanos, dice que usa cristianos carnales para lograr sus fines. Primera de Corintios 3:1 y al 4. Primera de Corintios 3:1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pues ahí podemos mirar, hermanos, también, ¿verdad? Al cristiano carnal, ¿verdad? Que dice que hacen tantas barbaridades, hermanos, para lograr sus fines. Así es de que tenemos nosotros también. Es por eso la importancia, hermanos, de estar nosotros bien centrados en lo que nosotros hemos aprendido. Hemos aprendido bastante del Evangelio, de lo que nosotros decimos, de lo que Dios nos ha enseñado, y no muy fácil van a venir a movernos de donde estamos, porque ya hemos comprendido, hermanos, que Dios nos necesita aquí donde estamos, y que ahora vivimos para Él y hacemos las cosas para Él. Pero va a haber, hermanos, en las mismas iglesias donde nosotros nos congregamos, personas carnales que van a venir a meternos cizaña, van a venir a meternos, mira el hermano, mira la hermana, mira el pastor, mira los hijos del pastor, mira esto, mira el otro, y ahí está mirando a un hermano, hermanos, carnal, que muy pronto lo va a mirar tal vez fuera de la iglesia, tal vez ya no va a estar aquí con nosotros, por lo mismo, hermanos, porque viene a hacer disensiones entre los hermanos y a querer destruir también a veces la misma iglesia, y no debemos nosotros, hermanos, de permitir nada de eso. Es muy importante, hermanos, que usted viva su vida cristiana. No viva de los demás. Él me dijo Julanito de tal, él me dijo, usted viva su propia vida cristiana. Usted viva lo que está escuchando, viva lo que está. Y como le digo, la sabiduría nos la da Dios, hermanos, para descubrir o sacar a flote ciertas cosas que haya. Es importante hablar, decirlo, hermanos. Pero vivir nuestras propias vidas, hermanos, como cristianos. Muchas veces, hermanos, hay cristianos que viven su vida, no se meten en nada de esto, hermanos, porque está la sabiduría de Dios en ellos. Y ellos saben lo que están viviendo. Y muchas veces, hermanos, el carnal pues se desespera. Dice, ¿por qué es así? ¿Por qué nunca se defiende? ¿Y por qué nunca? Porque es sabio. Vive su vida cristiana como Dios quiere. Y es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros usemos la inteligencia que Él nos da, la sabiduría que Él nos da, que la usemos para
para vivir vidas felices, para vivir como Dios quiere. Ahí, hermanos, tenemos un ejemplo en Números 14. Vamos a ver qué nos dice Números 14, hermanos. Del 1 al 4. Dice ahí, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Aquí tenemos estos ejemplos, hermanos, de cómo todos sabemos el pueblo de Israel cómo fue de terco, cómo fue de capaz de decir tantas barbaridades. Pero nos podemos identificar, hermanos, cómo hay veces que nosotros nos gusta meternos en esto también. En meternos en cosas que no van, que son solamente para destrucción. Aquí, hermanos, podemos mirar la desesperación de toda esta gente, porque ya no había esa riqueza que tenían supuestamente ellos allá. Ya no había, hermanos, todo eso que se les daba. Pero era, hermanos, porque estaban en un proceso y ellos jamás llegaron a comprender eso. Dios estaba con ellos en todo momento, Dios los guiaba, Dios les daba de comer. Pero ellos definitivamente, hermanos, decidieron poner en sus corazones que Dios no estaba con ellos, que Dios ya los había abandonado. Y eran puras mentiras, hermanos, todo esto. Pero parte de esto, hermanos, es ataques también del enemigo. Y también, hermanos, nos dice que usa las malas amistades para traer confusión. Y dice que también por medio de eso, hermanos, entra el pecado y vergüenza. Tenemos allí, hermanos, un versículo en segunda de Samuel 13, del 1 al 5. Y nos enseña la Biblia, hermanos, todo esto para que nosotros entendamos, hermanos, que Dios nunca nos va a dejar, que Dios siempre va a estar con nosotros en todo momento. Segunda de Samuel 13, hermanos, dice allí, aconteció después de esto, dice que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Mire a lo que llegaron, hermanos, era un grande pecado lo que se estaba cometiendo aquí. Pero definitivamente, hermanos, son cosas que el enemigo no nomás en esos tiempos había venido formando, sino ahorita, hermanos, en estos días que vivimos. ¿Cuántas cosas no mete el enemigo en este mundo? Tristemente se viven vidas, hermanos, vergonzosas,
llenas de pecado, pero hermanos, hay solución para todo esto. Es por eso, hermanos, que es importante que entendamos que la palabra de Dios es para que nosotros la pongamos por obra. Y nos habla tanto del pecado, nos habla tanto que nos alejemos de él y que nos pongamos al bien con él. Siempre, hermanos, el enemigo va a estar haciendo de las de él. Es necesario que nosotros estemos alertas. Consejos, hermanos, que debemos de tener en cuenta en nuestra lucha con el enemigo. Manténgase consciente de contra quién lucha. Es algo muy importante, hermanos, mantenernos firmes, sabiendo que pues el enemigo ahí va a estar, pero estamos conscientes, estamos alertas en que podemos en un descuido caer en las garras de él. Por eso es importante la oración, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo anda rondando, hermanos. El enemigo está en cualquier lugar también. Entonces, es lo importante que nos mantengamos conscientes de que vamos a tener una lucha. Y esa lucha, hermanos, está ahí en el andar que tenemos el día a día. Póngase toda la armadura que Dios provee para nuestra protección. Dice allí en Efesios 6:11, hermanos, dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No le permitamos, hermanos, que él venga a entremeterse entre nosotros. Manténgase alerta siempre, no baje la guardia, esté en todo momento, hermanos, en oración, pidiéndole a Dios que Él nos proteja, nos cuide, que no nos deje, hermanos, nunca. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también dice, hermanos, en el 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No le dé lugar al diablo, no permitamos, hermanos, que Satanás venga a meterse en nosotros. Sabemos, hermanos, que nos está hablando de tristezas, de dolores, de todas esas cosas que les estaba explicando, pero nosotros seguimos agarrados de la mano de Dios y no permitimos que nada de esto nos vaya a suceder, hermanos, porque Dios es bueno y Dios, hermanos, Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Tengamos cuidado nomás, hermanos, en cómo vivimos nuestra vida cristiana. ¿Qué testimonio estamos dando en nuestro caminar? ¿Verdaderamente somos cristianos bautistas fundamentales? ¿Estamos dando testimonio de eso, de que tenemos la sana doctrina y que sabemos que estamos en lo correcto? Ok, vivamos nuestro testimonio como debe de ser, ¿verdad? Estamos dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dio la salvación y que ahora, hermanos, vivimos solamente por medio de la fe y que vivimos para Él, hermanos, no haciendo shows, no haciendo nada, sino que viviendo lo que su palabra dice. Vivimos conforme a Él, a como Él nos habla por medio de su palabra y hacemos lo que Él nos dice y es de la forma que vamos a seguir saliendo adelante. No le vamos a permitir a este enemigo que
nos saque de los caminos de Dios, porque ya somos hijos de Dios. Pero sí, Dios nos va a mantener con esas, tal vez esas batallas que vamos a tener en este mundo, pero nunca nos va a dejar. Vamos a concluir ya, hermanos. Cuide su testimonio, téngalo como algo muy valioso. No le dé lugar al diablo. El enemigo es un ser real que no puede quitarnos la salvación, pero sí puede, hermanos, robarnos el gozo y hacernos útiles para servir a nuestro Dios. Y el diablo lo que quiere, hermanos, es que usted y yo no le sirvamos, que usted y yo hagamos lo que nos dé nuestra gana, pero no se lo vamos a permitir. Nosotros vamos a seguir adelante y entendamos, hermanos, que el diablo tiene poder, pero nunca el poder que tiene nuestro Dios. Y Dios nos da ese poder a nosotros, hermanos, para que resistamos al enemigo y no caigamos en sus garras. Amado y bendito Dios, damos las gracias, Padre, por concedernos, Señor, el vivir, mi Dios, separado de ese pecado y no permitir, mi Dios, que este enemigo que está alrededor de nosotros, mi Dios, nos venga a quitar el gozo de nuestra salvación, porque ya sabemos que somos salvos para siempre, pero sí vamos a tener esos ataques de este enemigo, Señor. No permitas, mi Dios, que Él venga a acusarnos, mi Dios. Danos en nuestro vivir un buen testimonio, Señor, que verdaderamente somos hijos suyos y que lo podemos enseñar a este mundo, mi Dios. Ellos saben que somos cristianos, que somos hijos suyos y que le amamos, Padre, y que ese testimonio lo tengamos siempre con nosotros, mi Dios, sabiendo que le adoramos a usted, mi Dios. Padre, bendiga a mis hermanos que han estado aquí en la iglesia, mirando, escuchando el mensaje de esta mañana. También le pedimos por los hermanos que están por medio de las redes sociales, que les bendiga grandemente, mi Dios, sea con ellos. Y le pedimos que bendiga el resto de este programa, Señor, que vamos a tener en un ratito. Diga los cantos del coro, la predicación, todo lo que vamos a hacer lo ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén.